En viernes pasada a las 12:30, usted sabe que viene el momento que habitualmente compartimos de la Universidad Católica de Cuyo, la posibilidad de charlar de diversos temas, a veces suele ser de lo académico, otras veces con el resto de los contenidos, en la mayor parte de ellos, obviamente para que usted pueda tener el acceso a mucha información. Como en el caso de hoy, vamos a hablar de derecho laboral, está la doctora Adela Pérez del Viso con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. No, gracias a usted por venir, por acompañarnos. Atentos en casa, atentos en distintos lugares de la provincia donde nos está escuchando. Las situaciones de despido son el tema de hoy. Así es. Sí, se me ocurrió llamarlo así en razón de que estamos pasando por una situación importante en nuestro país y también en la provincia donde hay muchos despidos. De ahí se me ocurrió hablar de este tema que va a ser de interés tanto para la parte de la parte empleadora como de la parte de los empleados. Bien, bueno, y como base de concepto, ¿qué podemos decir respecto de esto? Yo empecé tratando de buscar algunas estadísticas. Bien. En el presente no encuentro estadísticas. No hay buenas estadísticas sobre qué porcentaje de despidos hay. Encontré del 2017 y encontré una de diciembre del 2017. Por ejemplo, desde junio del 2016 a junio del 2017, en ese momento se habían producido 120.000 despidos y se daba en ese momento, hace un año, un despido cada 6 minutos en Argentina. En diciembre del 2017 solamente se habían producido 10.000 despidos y 2.500 suspensiones. En este momento no puedo encontrar en internet una base que me diga cuántos despidos se están produciendo. Claro. Lo que yo sí les voy a decir es que, bueno, yo me dedico a laboral y nada más. En mi estudio yo me encargo de la parte de derecho laboral y yo por semana estoy recibiendo por lo menos 4 consultas diferentes de 4 despidos nuevos por semana, y yo soy una abogada. Claro. ¿Cuántos más hay? ¿Cuántos abogados hay que litigan y que reciben consultas en San Luis? Entonces, ¿cuántos despidos está habiendo? Y bueno, lo que decía, lo que encontré esto de diciembre del 2017, que era que el 70% de los despidos y suspensiones eran de la industria. En ese momento eran de ingenios, de Ledesma, de Coca-Cola, dice Granjas Riojanas, La Rioja Vitivinícola, y sigue todo, dice el campo del sector frigorífico, textil, Calpaquián, Media Ciudadela. Había despidos por todos lados y cierres de plantas. Bueno, por eso yo quería traer este tema para ver qué hace el trabajador frente a un despido y también qué hace quien se ve en la necesidad, en la obligación, en la desesperación de tener que también despedir a otros. ¿Cuáles son las normas que se relacionan con las situaciones de despido? Bien, es un dato importante eso de conocer que de esto que va del 2018 no haya estadística con relación a esto. No encuentro, estarán en otro lado, porque así para el público parece que no están. Si eran lo que eran en 2017 y uno sabe que se ha profundizado en términos económicos. Exacto. Y demás la crisis, uno entiende que los números tienen que ser mucho más altos en este momento. Y desesperantes, ¿no? Porque el despido significa que el trabajador obviamente se queda sin trabajo, se queda él y el sostén de su familia, que en general por lo menos son 4 personas más, 3 personas más, y generalmente encima ocurre que el trabajador cuando lo despiden se ha endeudado. Se ha endeudado y se ha creído que podía tener trabajo en adelante y entonces queda endeudado con tarjeta, la tarjeta le empieza a cobrar intereses y cada vez más se agrava la situación. Para colmo, ayer estábamos reflexionando en mi familia que esto de que están aumentando los intereses ahora para sostener el tema del dólar, aumenta el interés del banco, también va a aumentar el interés de la tasa cuando se adeuda dinero. Bueno, ya hoy se conoció el dato de que, por ejemplo, para el pago mínimo, la financiación del saldo ya está por encima del 120%. Exacto, eso quería traer yo. Y cuando el trabajador es despedido, queda sin el sostén y la forma de pagar la tarjeta. Y muchas veces te consulta el trabajador al abogado y le pregunta, pero escúcheme, el daño que me hicieron al despedirme, que me dejan con la tarjeta colgada y yo tengo que pagar mucho más de intereses, ¿ese daño me lo indemnizan? No. Ahora vamos a ver que es una indemnización tasada y que ese tipo de daños que son como colaterales, pero que son totalmente ciertos, no son indemnizados. ¿Se asigna lo mismo a lo que sería un crédito tomado? No necesariamente pilla tarjeta de crédito, sino un crédito personal, digamos.
Sí, digamos, el trabajador queda con los créditos Claro, por eso, adeudados. pero la situación es la misma en ambos casos, Claro. es independiente que sea tarjeta Sí, o sí. sea crédito personal. Así es. Y el trabajador queda sin poder pagarlo y se va dando en forma acumulativa los intereses que tiene. Entonces vamos a ver ahora cómo se indemniza, para que uno sepa a qué atenerse cuando es despedido, qué es lo que tiene derecho a reclamar y en qué casos. Ese es un dato puntual que me parece importante, que el trabajador sepa, que la gente conozca cuáles son los derechos que le asisten frente a un despido. Sí, y también a mí me retan en el estudio porque si vos te tenés que alinear con un mercado. Sí, en general me alineo con el mercado de la parte que reclama por el despido, pero también pienso en innumerables casos de empleadores que a lo mejor no hubieran querido despedir y se ven en la necesidad. Bueno, es bueno que sepan cuál es su deber, cuáles son sus obligaciones en relación con el trabajador y qué cuidados deben tener en materia de cómo comunicar ese despido. Por eso es que venimos a traer Hay el tema. situaciones de crisis económica, como la que que estamos nos pasa. atravesando en este momento, donde obviamente yo no creo que nadie tenga ganas de despedir gente. Exacto, pero sí, bueno, sí. en muchos casos se dará, especialmente lo que es, tomo por ejemplo, no la industria, sino el comercio. El comercio. El comercio chico que se le hace insostenible sostener 1, 2, 3 empleados y de pronto decide manejarlo familiarmente. Empieza a reducir. Se ha dado casos de Sí. esa circunstancia, pero bueno, ya la cuestión empresarial es diferente. El marco es el mismo, pero queda como la sensación de que los empleados en cuestión, estamos hablando de una empresa de 1.000 empleados, de 2.000 empleados, son un legajo y nada más. En los Sí, comercios chicos es un trato personal mucho más Personal, directo y por sí. ahí la situación es mucho más complicada, ¿no? Más Sí, compleja. para ellos y su familia. Claro. Así que, bueno, partimos de una base. En Argentina tenemos un principio muy importante que no lo tienen en todos los países, que es el principio de conservación del empleo y de estabilidad en el empleo, porque lo tenemos en la Constitución Nacional en el 14 bis, en el artículo 14 bis, que se puso en el año de la reforma de la Constitución, cuando después de haber eliminado a la Constitución del 49, que era aún más, todavía más social, bueno, por lo menos se concedió y se dio este 14 bis en la década del 50, después de la revolución que depuso a Perón, pusieron este artículo 14 bis y uno de los elementos que están consignados allí es la estabilidad del empleo público y la protección contra el despido arbitrario. Entonces, no vamos a hablar ahora de empleo público porque es como otra rama, sino vamos a hablar de la relación laboral y la protección contra el empleo, contra el despido arbitrario. En este aspecto, como decimos, hay un principio muy importante que se llama conservación del empleo, que quiere decir que ante la duda, por ejemplo, si hay un problema con los telegramas, si no queda claro si se despidió o no, ante la duda hay que estar por la conservación del empleo. Quiere decir que el empleo siguió y no existió el despido. Y con el principio de conservación del empleo lleva también a una estabilidad del trabajador que se llama estabilidad impropia, que no es la estabilidad del empleo público, sino estabilidad impropia. Significa que si el empleador quiere despedir al trabajador, lo puede hacer, pero tiene que indemnizarlo. Esa es la estabilidad impropia, la que tenemos en nuestro país. Entonces no es que no se puede despedir. Sí puede despedir, pero tiene que hacerse cargo de lo que está haciendo. Al revés de otros países, donde vos lo ves en las películas, le dicen, estás despedido, y listo. Y salvo algunas circunstancias como la discriminación, el acoso, y determinados casos, si no, no se indemniza el despido. Claro. En nuestro país sí, debido a que está este artículo 14 bis y la ley de contrato de trabajo, que es la que protege al trabajador y ordena que si se lo despide, hay que indemnizarlo. Entonces, Bueno, forma parte ya desde el concepto político, no jurídico, de muchas de las cuestiones que hoy también son materia de análisis de un lado y de otro, con relación a que se necesita una reforma laboral para poder cambiar quieren a partir flexibilizar, claro. la flexibilización que ya dijeron en la época de Menem, y en ese momento se dictaron una serie de normas laborales que eran regresivas, iban para atrás de lo que es la protección del trabajador, y que después fueron derogadas. Por suerte, porque me parece que no corresponde. Hay un principio en derecho laboral y que lo marca la OIT, que se llama de progresividad, que significa que vamos para adelante en las normas, vamos protegiendo cada vez más, no para atrás. Y sin embargo, con esta filosofía, como usted dice, quieren liberalizar y flexibilizar, y se pretende que con eso va a haber más trabajo. A mí me parece que puede llegar a haber más trabajo
de basura, digamos, trabajo no protegido, Claro. trabajo de te tomo hoy y mañana te saco. Y eso es el más trabajo. Ese tipo de trabajo no permite a una persona y a su familia hacer un proyecto de vida. Entonces no podemos ir para atrás. Ese es por lo menos mi punto de vista. Entonces, eso es lo que se quiere hacer. Se quiere sacar el principio de conservación del empleo y el principio de estabilidad impropia, que lo tenemos con, se llama raigambre, o sea, con raíces en nuestra Constitución Nacional. El principio de conservación del empleo es muy defendido en el derecho laboral y está en esta ley de contrato de trabajo que fue creada por un autor que se llama Centeno. Le cuento, como caso de anécdota, el doctor Centeno en el 74, o sea, el doctor Centeno creó esta ley, era de Mar del Plata él, creó esta ley, la redactó con lo mejor que encontró de nuestra legislación laboral que estaba en ese momento, y después, tiempo después, lo agarraron, lo torturaron y lo dejaron tirado a un costado de la ruta. O sea, él es como un mártir del derecho laboral. El doctor Centeno, digamos, para cómo hay fotos de él en blanco y negro, no hay mucho, ¿no? Pero el doctor Centeno fue el autor de esta ley de contrato de trabajo, que es con la que se beneficia todas las generaciones de trabajadores desde la época del 70 hasta acá. 40 años de derecho laboral, gracias a este señor, que no se habla mucho de él, pero es como una especie de héroe del derecho laboral. Bueno, entonces, siguiendo con la conservación del empleo del doctor Centeno, entonces mi título era ¿cuáles son las situaciones de despido? Porque no cualquier cosa es una situación de despido. Para empezar, bueno, tal despido directo sin causa, que se permite debido a que se permite en la ley de contrato de trabajo despedir, pero hay que indemnizar. O sea, yo te puedo despedir, listo, te despido, no te pongo ninguna causa, no venís más a trabajar, te mando un telegrama, pero te tengo que indemnizar. Te tengo que dar, ya vamos a ver, los elementos que hay que indemnizar. Ese se llama despido directo sin causa. Pero yo estoy tratando de ver en qué casos va a haber causa de despido, para que en qué casos el empleador puede mandar un telegrama con una causa y después, supuestamente, no tener la obligación de indemnizar al trabajador. No cualquier causa puede ser una causa de despido, porque hay veces que se ponen y se dice, puede ser que el trabajador se haya equivocado en algo, se le cayó algo, se le rompió, no le dieron las cuentas si está en la caja y le falta tiene un faltante, le puede pasar que chocó. El otro día me pasó que vi un telegrama de despido de una empresa donde era en respecto de un camionero y el camionero había chocado. Puede haber chocado, pero ¿era el primer choque? ¿No tenía otra sanción? ¿Qué pasaba? ¿Qué gravedad tiene ese choque? ¿Cuánta responsabilidad tuvo en el mismo? Exacto, etcétera? No es cualquier causa. Para que realmente llegue a ser una causa de despido, tiene que ser de tal gravedad que no admita la conservación del empleo de la que estamos hablando. Por lo tanto, por ejemplo, si hay un último hecho que la empresa considera que es insoportable, ya no lo puedo tener en el plantel, tiene que haber habido antes otros hechos que demostraron que la persona era un mal empleado, que le pasaba esto, primero una sanción, después una sanción y después finalmente este último hecho que generó el despido, con la causal de despido y la mención. Para que sea una causal única, sin sanciones anteriores, tiene que ser de tal gravedad que no admita la prosecución. Y son muy pocos los casos. Realmente, por ejemplo, un choque para un camionero o para un taxista no es suficiente porque forma parte de los gajes del oficio. Sí. Entonces, tiene que haber sido, por ejemplo, haberlo hecho a propósito, pero vos tenés que demostrar después esa gravedad de la sanción. Entonces hay que verlo bien cómo lo encarás, si sos la parte empleadora, la parte patronal, decir, bueno, voy a despedir a esta persona, bueno, yo sé que a lo mejor no lo voy a poder probar a esta causal de despido, o que no es suficiente causal de despido, entonces me cuido, no voy a despedir, voy a pensar 2 veces, y recién después, bueno, si decido tomar el riesgo de que a lo mejor voy a tener que indemnizar a esta persona, bueno, entonces sí, procederé a hacer el despido. Pero no tiene que ser de buenas a primeras. Porque, como diría un colega, una vez me dijo, con esos telegramas que hacen en la parte de recursos humanos, nos hacemos un picnic nosotros. El abogado laboralista después se hace un picnic con eso, porque está mal hecho. Entonces hay que pensarlo bien. Y esto sirve como consejo a la parte empleadora, para que vea que no tiene que despedir sin más, porque después va a tener que indemnizar, aunque crea que tiene razón. Y también sirve a la parte del empleado, que sepa que no cualquier falla que haya hecho puede originar el despido. Porque a veces que uno incluso se puede llegar a sentir culpable. Bueno, se me cayó esto que era de cristal y se rompió, choqué, bueno, sí, la verdad que tengo la culpa. Bueno, no cualquier culpa
genera una situación de despido. Tiene que ser suficiente. Cuando hay una situación de despido, siempre o para un lado o para otro, ¿termina siendo una condición de despido o se han dado casos donde se han dado marcha atrás a esa condición de despido? Bueno, está buena la pregunta porque era uno de mis puntos que tengo acá en el machete. Resulta que se puede llegar a dar marcha atrás, pero tiene que ser de común acuerdo. No puede ser que, yo también he visto eso, que se equivocan y mandan un telegrama y se queda despedido porque, bueno, no sé, por ejemplo, en el ejemplo, porque chocó al otro auto, qué sé yo, y queda despedido. Y después se dan cuenta de que no era suficiente gravedad y entonces dicen, mandan un telegrama, no, me retracto, no queda despedido, está sancionado. Bueno, resulta que no, ya no se puede retractar unilateralmente, ya si lo despediste, a menos que el trabajador diga, bueno, acepto la retractación y volvemos a la relación laboral. Tiene que ser de común acuerdo la retractación, porque ya y lo mismo pasa por el trabajador. Si el trabajador se da por despedido, de manera, allá vamos a ver que se llama indirecto, después no puede decir, ah, no, me retracto, no, voy a seguir trabajando y acepto la sanción. Y no, porque ya, yo siempre lo comparo con un hilo. El hilo lo cortaste, se cortó, no lo podés volver a atar, a menos que sea de común acuerdo. Bien. Bueno, entonces, como decíamos, el despido puede ser directo o indirecto. El directo lo hace el patrón respecto del empleador. Siempre tiene que ser tiene que ser por escrito. La causa, si vamos a hacer con despido, ya dijimos, sin causa lo podés hacer, lo tenés que indemnizar. Si es despido directo con causa, la causa tiene que ser suficiente y tiene que estar toda expresada en esa comunicación de despido. Porque vos no podés decir un pedazo en una comunicación y después complementarlo, porque te diste cuenta que no lo expresaste bien. Todo lo que vos digás lo tenés que decir en esa comunicación de despido. Así que, por ejemplo, no sirve decir, está despedido porque usted tuvo cruce de palabras con su superior, punto. Y no decís, ¿dónde fue? ¿En qué consistió el cruce de palabras? Claro, tenés que decir qué es lo que dijiste, cuál es el superior, o sea, tiene que ser circunstanciado, todo lo que digas tiene que estar ahí. Vos no podés después mandar un nuevo telegrama que diga, aclaramos que cuando dijimos su superior nos referíamos a tal persona. No se puede aclarar más, eso se llama invariabilidad de la causal de despido y es una gran herramienta para evitar las chicanas, la mala fe, que uno se complemente cuando se da cuenta que se equivocó. Por eso los telegramas que se intercambien son como una especie de prejuicio, no prejuicios, sino un prejuicio, un juicio anterior. Claro. Todo lo que se intercambie se dice ahí y no se puede cambiar. Entonces es muy importante hacer muy bien el telegrama. Por ejemplo, yo he visto telegramas donde se intimaba por 24 horas. Y no, la ley de contrato de trabajo dice claramente que todas las intimaciones que realice el trabajador a la parte empleadora tienen que ser por 2 días. Y si la empleadora se mantiene en silencio durante 2 días, se considera que acepta lo que se dice en el telegrama. Entonces, ahí vemos que siempre tiene que ser no por 24 horas, sino por 2 días. Y ahora iba a ese punto. ¿Y me engancho con esto, Adela? Sí. ¿Qué pasa en aquellos casos donde no se notifican? Porque se escucha, en lo periodístico uno lo escucha a veces en algunas causas determinadas, dice, no se dio por aludido, por enterado, porque no se notificó, porque no estaba... No van a notificarse, sí. Puede ser una parte o la otra, cualquiera de los dos. En esos casos está muy clara, no dice nada la ley de contrato de trabajo, pero la jurisprudencia, muchísima en todo el país, la tiene muy clara y dice, cuando entró en la esfera de conocimiento del otro y el otro no lo fue a buscar porque no quiso o no se quiso dar por notificado, se lo considera notificado. Se considera notificado, listo, porque se le dio la oportunidad de notificarse y no lo hizo. O sea que de nada vale hacer como el avestruz y meter la cabeza bajo la tierra y decir no voy a ir a buscar el telegrama, porque no. Resulta que la ley te considera notificado, así que lo mejor es ir a buscarlo y ver qué dice el telegrama, claro, para ver qué tengo que contestar. Accionar a partir de ahí. Totalmente. Entonces decíamos, el despido directo sin causa se debe indemnizar. El despido directo con causa debe ser causa clara, suficiente, todo lo que digas en el telegrama tiene que estar ahí, no lo podés complementar posteriormente por la invariabilidad de la causa de despido. Después resulta que también puede ser despido indirecto. El indirecto es cuando el trabajador se da por despedido. Que eso es una cosa que tiene también nuestro país. No en todos los países el trabajador puede decir, me doy por despedido. En otros casos, el trabajador, ¿qué hace? En otros países renuncia, se cansa de la situación y se va. En nuestro país tenemos esta oportunidad que nos da la ley de contrato de trabajo con el autor, el doctor Centeno, de el despido indirecto.
el trabajador denuncia esa situación, por eso hablamos de las situaciones de despido, denuncia la situación de despido y se va a dar por despedido. Pero no. ¿Qué circunstancia sería, por ejemplo? Voy a mi lugar de trabajo y el lugar está cerrado y no tengo cómo ingresar. Bien, ahí tenés que mandar un o sea, no te puedes dar ahí nomás por despedido. Esa es otra cosa. ¿Sabés que el primer juicio que perdí en mi vida fue así? En Santa Fe. Yo era de Santa Fe, muy joven. En ese momento no le pregunté a nadie, evidentemente. Yo fui por las hileras, como decía la ley de contrato de trabajo, y me habían enseñado en derecho laboral, y a un señor lo hice dar por despedido y no le hice hacer una intimación previa. Y la verdad, cuando salió la sentencia y dijo que el trabajador no había dado la intimación previa, me sorprendí. Se ve que no me habían explicado bien la materia. Primero, el trabajador tiene que mandar una intimación previa, una intimación a la empleadora para que cambie su actitud. Aunque ya sabemos que a lo mejor no va a cambiar, pero no importa. Pero tiene que quedar asentado. Tiene que quedar asentado y por medio de telegrama. Por eso, otra cosa buena que tiene nuestro país en derecho laboral es la conectividad con el correo argentino. El oficial, claro. Claro, el correo oficial, que nos permite mandar telegramas gratuitos, que no en todos los países lo tiene. Así que vamos viendo varias cosas buenas que tiene nuestro derecho laboral y que lo tenemos que defender a nuestro derecho laboral y no permitir que se flexibilicen. Miren, como les acabo de decir, el doctor Centeno lo torturaron y lo mataron y lo dejaron a un costado de la ruta por haber sacado esta ley de contrato de trabajo. Bueno, como decía, el trabajador tiene que mandar primero una intimación mediante un telegrama, y también, a lo mismo que el empleador cuando despide, debe poner bien clarito cuál es lo que le está imputando el trabajador, pero bien con todas las de la ley, decir, me pasó, el trabajador también no puede cambiar después. Con el mayor detalle. Con el mayor detalle. Entonces decir, fui tal día, a tal hora, fui a mi lugar de trabajo y se encontraba cerrado, o decir, o me dije, tal persona me dijo que no decir, y me dijeron que no venga a trabajar, no, tal persona que es tal cargo, qué sé yo, gerente, me dijo que no venga a trabajar, sin embargo dejo constancia que pongo mi fuerza de trabajo a su disposición y quiero entrar a trabajar. Lo intimo usted, ahí van los 2 días a que me deje entrar a trabajar, y si no me voy a dar por despedido. Los 2 días, aclaremos, sigamos con el telegrama. Ve que los telegramas son tan importantes el fondo de la cuestión como cómo lo comuniques. Bueno, como ustedes, sí, sin duda, los periodistas. Tan importante es lo que dicen como cómo lo comunican. El telegrama hay que poner sí o sí 2 días, y los 2 días comienzan desde que se recibe el telegrama. Entonces, ¿qué pasa? Yo le doy a mi cliente el telegrama, va, y a los 2 días lo tengo de nuevo en el estudio. Doctora, no me contestaron nada. No, discúlpeme. Claro, es a partir de que se notifica. De que se notifica. Y además, cuando se notifica, ellos a la vez tienen 2 días para contestar. Entonces es como que se te hace como 4 días hábiles, claro, más o menos. Y para eso ha ayudado mucho el seguimiento de la página web del Correo Argentino. Con eso seguimos y vemos si fue recibida, claro, o no fue recibida la comunicación. Bueno, entonces ese es el despido indirecto del trabajador, que tiene que ser tan circunstanciado como el del empleador. Bueno, entonces, por eso yo quería decir que también para el trabajador no cualquier injuria es injuria. También el trabajador... ¿Está tipificado eso? No está tipificado, pero es el mismo principio de conservación del empleo. Por eso el principio de conservación del empleo, que tiene esta ley de contrato de trabajo, es como una especie de Padre Nuestro básico, digamos. Vos, ante la duda, el empleo tenía que seguir. Entonces el trabajador, ante la primera que le hacen, no puede darse por despedido. Realmente tiene que ver la gravedad de lo que le hicieron y mandar un telegrama para requerir o intimar a que dejen sin efecto esa conducta. Una puede ser que lo dejen entrar a trabajar, otra puede ser si ha sido acosado, si lo han molestado con palabras o con hechos, entonces denunciar circunstanciadamente en qué consistieron. Muchos me dicen, pero si yo mando el telegrama se van a poner mal conmigo. Entonces, muchas veces yo le pregunto, bueno, ¿qué tan mal está usted con la patronal? Y estamos muy mal. Bueno, digo, ¿qué más mal puede estar? Digamos, peor es quedarse callado. Lo mejor es mandar el telegrama y defender su derecho, porque si usted no manda el telegrama, todo queda en el aire. Redondeo la charla porque se me hace la una en el momento del cierre. El tiempo, sí. Lo redondeo para que se sepa a la hora de la indemnización en sí. Sí. Pasamos a lo estrictamente Vamos económico. A la plata. Sí, claro. Señor. ¿Cuáles son los ítems que se tienen en cuenta a la hora justamente de ser indemnizado? Bien, bueno, como yo creo que en nuestro país ya no hay gente que no sepa que corresponde siempre un preaviso. El preaviso corresponde tanto para una parte como para la otra. Así que esto es interesante. Si el trabajador renuncia, se le descuenta un preaviso de 15 días.
Pero si el empleador lo despide sin causa, siempre es cuando es sin causa, o cuando dice una causa pero no la puede demostrar después, entonces tenemos, si está en el periodo de prueba, pero en blanco, tiene que estar en periodo de prueba en blanco, porque la única periodo de prueba válido en Argentina es en blanco, el otro no es periodo de prueba. Claro. Entonces, si está en el periodo de prueba, son 15 días. Si no está en el periodo de prueba, entonces tenés, si la persona tiene menos de 5 años, le toca un mes de preaviso. Si tiene más de 5 años, le toca 2 meses de preaviso. Y después también, por supuesto, tenemos la indemnización por despido, que es un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. En esos años de servicio se cuenta también el trabajo no registrado. Por eso uno al trabajador cuando se sienta y te hace la consulta le preguntas, ¿es cierto la fecha de ingreso que usted tiene el recibo de haberes? No, en realidad empecé un año antes. Ah, no, bueno, lo lamento. Ahí mandamos un telegrama o intimamos a que lo registren, aunque hayan pasado muchos años después. Pero vos tenés que registrarlo por la edad correcta de la relación laboral. Bien. Y entonces podés, hasta que haya pasado muchos años, podés intimar y la empleadora va a tener que registrarlo, por ejemplo, por un año anterior. ¿Y cuál es la...? Y hacer los aportes que corresponden. Sí, se complica. Por eso no es bueno, ni para el trabajador, ni para el empleador, el trabajo en negro. No es bueno. Para la empleadora tampoco, porque después se convierte en una bola de nieve. Y por último, ya que estábamos hablando de las indemnizaciones, te digo que en esos casos concretos de que no estaba registrado el trabajador, uno intima a que lo registren adecuadamente y no lo hace, y además, a esa altura, ¿qué podés hacer? Tenés que negar todo, ¿qué te queda? Tenés que negar, porque a esa altura no le podés hacer los aportes, porque una vez hice calcular a un contador cuánto eran los aportes y las multas AFIP, y por un año era una cosa sideral. Así que claro, el empleador no puede nunca a esa altura reconocer que estaba mal registrado, entonces lo niega. Y si después lo demostrás, lo demostrás con testigos, lo demostrás, hay un montón de pruebas que se pueden hacer, lo demostrás en juicio, resulta que se duplica como el Scrabble todo, se duplica el preaviso y se duplica la indemnización por despido. Entonces ahí hay otra multa más que se produce una duplicación. Entonces tenés preaviso, indemnización por despido y todo ello se duplica en caso de trabajo en negro. Y después hay una última multa, una última duplicación que se produce porque te obligan a hacer un juicio. Cuando tenés que hacer un juicio, entonces has hecho esa intimación y decís bajo el procedimiento de esta ley tal por cual, en ese caso hay una duplicación nueva de la indemnización por despido. Así que se produce, es como el Scrabble, cuatriplica. Después dicen que es todo culpa de los abogados, todo culpa del abogado laboralista, del trabajador que no trabaja, que por qué me hizo este juicio, pero la verdad es por culpa de que lo tuviste el trabajador en forma no registrada, o bien que cuando lo despediste no lo indemnizaste o buscaste algún tipo de arreglo, porque a veces no buscan, ni siquiera buscan, no se hablan más, a veces se llegan a odiar, ¿no? Que uno tendría que tratar de evitar esas situaciones de pasión y decir, no, pongamos la cabeza en frío y digamos, bueno, ¿cómo puedo arreglar esto? Claro, porque después, si no, el mejor acuerdo posible. El mejor acuerdo posible, porque después se produce esta duplicación que agrava mucho y que es una de las cosas que quieren flexibilizar ahora. Doctora, bueno, clarísima como cada vez que nos ha visitado. Bueno, gracias por venir. muy amable, muy amable. No va a faltar oportunidad de nuevamente tenerla por aquí. Sí, muchas gracias. La doctora Adela Pérez del Viso con nosotros, hablamos de derecho laboral hoy, de las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de despido y demás en los trabajos. Espacio habitual de los días viernes de la Universidad Católica de Cuyo. El gusto siempre de compartirlo aquí en la mesa de Radio Mañana. Radio Popular, en el alma. Seguro Automotor de la Perseverancia Seguros. La tranquilidad necesaria para conducir sabiendo que usted y su vehículo se encuentran protegidos. En San Luis, Avenida España 593 y Ciudad del Rosario 591.